Voy a poner reloj porque si no se me va. La cuestión es que estaba pensando con qué empezar, ¿no? Y no he evitado, Julia va a hacer ya mismo 3 años, y no he podido evitar acordarme que hace justo casi 3 años, ¿vale? Estábamos pasando una mañana espectacular. Estábamos con mis suegros, con Lidia, con Julia, recién nacida. Ella tenía unas semanas. Y bueno, nos fuimos por Granada, a la Sierra de Granada. No sé quién ha estado, pero es un lugar espectacular. En la zona de Trevélez, un lugar precioso. Hacía muy buen tiempo. Además, era todo armonía, ¿no? Teníamos recién nacida a Julia, así que todos estábamos embobando, viendo a ella, contemplando de la naturaleza, la familia. Y mi suegro quiso ir a comer a un restaurante que a él le encantaba, que hacía mucho tiempo que no iba. Y cuando llegamos, el restaurante era espectacular también, ¿no? Así que rápidamente nos atendieron, nos pusieron una mesa en un lugar genial. Y bueno, pedí mi cervecita fresquita, todo era como en el cielo casi, ¿no? Estábamos allí embobando, viendo a la criatura, la naturaleza. Vino la comida y ¡wow! ¡Qué momento más celestial!, ¿no? Si queremos decirlo así. La cosa es que a los pocos minutos llegó el pero, ¿no? Como todo en la vida, llega el pero. No era que se acabó la cerveza, porque eso podría haber pedido otra, no era gran problema. El problema fue que vino una avispa a la mesa. Así que ya estamos en el cielo, pero un poquito más bajo, ¿no? Es decir, aquí ya hay algo que no me gusta, que me está generando un poquito de tensión, de estrés. Y la avispa no paraba de moverse. Allí mi recién nacida, mi mujer ya un poco tensa, y yo con la avispa diciendo, pero si estábamos genial, si estábamos súper bien, y no sé qué ha pasado aquí, ¿por qué estás tú aquí si aquí nadie te ha invitado? Y entonces, pues bueno, decidí que era buena idea dialogar con ella y le pedí que se fuese de la mesa. Pero la avispa no me entendió mucho, así que pasé al nivel 2 de conversación y le dije, mira, ¿te vas o te vas? Tienes 2 formas de irte. En unos segundos la avispa se puso al lado de mi mano y yo decidí que fue buena idea hacer. Así que rápidamente mi cabeza empezó a sentir unas vibraciones, algo que estaba indicando de que la cosa no había ido como yo esperaba que fuese. Giro la mano, veo 3 gotas de sangre, un puntito negro, el aguijón, y vuelvo a mirar la mano y veo que mi dedo es 3 veces superior al dedo del lado. Dios, estaba en el cielo y de repente me ha abandonado, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué momento pensaste que era buen momento que llegase este bicho a la mesa? Si no hacía falta. No estaba invitada a la comida. Así que creo que esto es un buen preámbulo, una buena introducción a qué son realmente los salmos, ¿no? Porque muchas veces estamos leyendo los salmos y el salmista hace justamente eso. De repente se encuentra en el cielo con Dios. Dios, qué bueno eres, qué maravilloso, cuán grande es tu amor y cuán gran misericordia derramado sobre mi vida. Y de repente, 2 versículos más tarde, Dios mío, quítame la vida porque no merece la pena vivir aquí, ¿no? Y estos son los salmos, ¿no? No sé tú qué concluyes cuando lees los salmos, pero yo hay veces que digo, esta persona desvaría. Si esta persona va a un psiquiatra, le mandan un par de pastillas por lo menos, ¿no? Y otras veces dialogo con Dios diciendo, Dios, si esto se trata de ti y si los salmos apuntan a tu gloria, ¿por qué no has quitado aquellos versículos donde se te cuestiona, ¿no? Es decir, si yo fuese el autor del libro, yo hubiese dejado este versículo, el otro, pero quizá este lo hubiese quitado. No, quizá no, seguro que lo hubiese quitado, ¿no? Porque ¿quién quiere dejar ahí mostrado que se me cuestiona? Se me cuestiona mi amor, se me cuestiona mi presencia, se me cuestiona todo mi ser, ¿no? Claro, esto también hace que los salmos sean un libro realmente increíble. Un libro donde podemos ver que es 100% divino y 100% humano.
Dios nos deja que nos podamos sentir identificados con los salmistas. Porque los salmistas, igual que nosotros, experimentan, luchan con sus pensamientos, lucharon con sus cuestiones sobre si Dios está ahí o Dios no está. Y el libro es fascinante porque Dios no esconde esa realidad de nuestro ser, de nuestro interior, ¿no? Así que si los salmos están ahí, es porque Dios ha querido que estén. Y algo que también no habla mucho del corazón de Dios, ¿no? Dios sabe y acepta cuando nos expresamos, cuando estamos arriba y cuando estamos abajo. Yo tengo que tener cuidado de la forma que me acerco a mi mujer en momentos dados, ¿no? Pero Dios es diferente. Dios no te trata como yo te puedo tratar. Es decir, si te acercas a mí y vas a hablarme, piensa cómo me vas a hablar, porque igual salto hiriendo, ¿no? Pero algo fascinante de los salmos es que Dios nos deja ver a través de ellos que su corazón es diferente, que Él está buscando que tú te relaciones con Él tal y como eres, tal y como te sientes, con tus lloros, con tu alegría, con tus depresiones, con tus gozos, alegrándote, llorando. Dios no está pidiendo que te reprima o que pongas tu mejor cara a la hora de acercarte a Él. Y esto es algo que los salmos nos invitan, a disfrutar de una relación sin fingir con Dios, acercándonos tal y como nos encontramos, ¿no? Por eso los salmos son tan valiosos. Decir que los salmos no es un libro simplemente, es decir, un libro que es supervalorado por académicos, por sociólogos y obviamente por creyentes, ¿no? Por los cristianos. También merece la pena destacar que es un libro que en un principio, bueno, sigue siendo, ¿no? Está dividido en 5 libros, en 5 tomos, y algo que me pareció increíble es que está escrito en un periodo alrededor de unos 1000 años. Imagínate, desde el primero hasta el último, un periodo de 1000 años. Personas con un mismo anhelo, ¿no? A la hora de expresar el Salmo. Volver a experimentar esa intimidad con Dios a través de sus sentimientos más profundos, ¿no? Y algo también que me parecía muy valioso es que, por lo que dicen, el libro de los Salmos estaba compuesto, esos 150 capítulos estaban compuestos, es decir, entendido como un libro divino. El pueblo judío lo tenía formado 400 años antes de que llegase Jesús, ¿eh? Y como digo, era un libro que lo utilizaba a priori el pueblo judío, un libro que lo utilizaban para la comunidad, para la sinagoga y para la oración personal, un libro donde realmente el pueblo podía reflejar, retratar en manuscrito por qué situación estaba pasando, cuáles eran sus sentimientos, qué es lo que, es decir, en cierta forma los diálogos más profundos de su ser, ¿no? Y obviamente los salmos no son leídos, no están para ser leídos como un texto narrativo, sino que son poesía, y muchas de las cosas que expresan son con un lenguaje figurado, ¿no? Y también me gustaría destacar que la intención de los salmos es la de movernos a una relación más estrecha e íntima con nuestro Dios. Así que esto es lo que vamos a tener durante varias semanas leyendo como iglesia los salmos, ¿vale? Y va a ser especial, ¿no? Quizás vamos a estar varias semanas leyéndolo porque son 150 a 4 por día, si no más o menos, pues son varias semanas. Así que encontré por ahí una frase de Thomas Merton, ¿vale? Fue un monje bastante influyente del siglo pasado, donde dice: los salmos son más que simples poemas litúrgicos, son el eco de la palabra eterna de Dios. En ellos encontramos la voz del Cristo que habla en nosotros y a través de nosotros. Y como hemos leído,
vamos a meditar de forma breve en el Salmo 13. Un salmo que escribió el rey David. No sabemos exactamente en qué contexto lo escribe, pero esto es fabuloso, porque es aplicable a cada contexto que estés pasando, ¿vale? Y el salmo, como Ru ha leído, son 6 versículos. Empieza con una desesperación, con un lamento, continúa con una petición y termina con una oración, ¿no? Con una adoración a Dios, una alabanza. Y es que David, el rey David, que fue quien escribió el Salmo 13, se acerca a Dios, abre su corazón y derrama ante Él realmente en honestidad lo que siente. Y dice, ¿hasta cuándo? Y es muy interesante porque solamente en 2 versículos escribe 4 veces ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios te va a ocultar? ¿Hasta cuándo Dios me vas a olvidar? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi corazón? ¿Hasta cuándo mis enemigos? Y podemos entender enemigos no como alguien que venga detrás tuya con una espada, sino el pecado es tu enemigo. Así que ese hasta cuándo podemos aplicarlo a cualquier área que estés pasando en tu vida. Y hay algo que quiere reflejar el salmista, y es que se encuentra en un momento de desesperación. Probablemente lleva tiempo en ese estado y se encuentra en una situación crítica. Y es en este contexto en el donde David escribe estas palabras. ¿Hasta cuántas veces Dios tiene que escuchar tu silencio? Y la pregunta que nos hace invitarnos el salmista es, ¿cuántas veces has sentido que Dios te ha abandonado? Y esta pregunta es para ti. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha olvidado? Uno se casa y a las pocas semanas averigua que el camino no era plenamente de rosas, ¿no? Que también había allí otro tipo de flores. Llegan los niños, la crianza, y aquello se complica, ¿no? En el trabajo, estrés, discusiones, llega a casa y más problemas, ¿no? Un mes te privas por ahorrar algo y al mes siguiente la avería del coche. Por no decir que la enfermedad llegue a tu casa, ¿no? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha abandonado? Y es que, como cristianos, la parte externa de nuestra vida, es decir, estas cosas que acabo de citar, se pueden volver oscuras. Pero si en nuestro interior hay luz, todo es más fácil. Pero si nuestra parte interna también se vuelve oscura, todo se vuelve mucho más crítico, ¿no? ¿Cómo valoro si Dios está conmigo o me ha abandonado? ¿Cómo valoro si Dios está conmigo o me ha abandonado? Te voy a contestar por ti, porque voy a contestar por mí. De la misma forma que lo hace el rey David. De la misma forma. Si todo me va bien, es que Dios está conmigo. Pero si todo me va mal, no todo. Si algo me va mal, Dios me ha dejado aquí solo. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no contestas mis oraciones, no? ¿No será que realmente Dios nos ha abandonado? ¿No será que realmente Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios permite que pase por este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite esto a mi familiar, a mi hijo, a mi hija, a mi abuelo, a mi primo? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el miedo? ¿Por qué Dios permite mi angustia, mi depresión, mi desánimo? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? En casa estamos ahora enseñando a Julia. Bueno, hemos conseguido que duerma sola en su cama, en su cuarto, ¿vale? Pero todavía no hemos conseguido que se quede allí ella, que se duerma sola, ¿vale? Es decir, normalmente estamos pasando mucho rato para conseguir que ella se duerma, estamos en ese proceso, hemos logrado un pequeño crecimiento en ella, que es que duerma en su cuarto, pero todavía no hemos conseguido que ella se duerma sola. Y ahí estamos, cada noche el mismo ritual, ¿no? Nos llegamos a ella después de los 101 cuentos que se le lee y llega un momento que se le dice, mira, hijita, papá, mamá,
no van a desaparecer. Están en el cuarto de al lado y te ven por esa camarita. Ellos van a escucharte cualquier cosa, ¿vale? Es decir, no te asustes porque no estás sola en este cuarto. Y además, tú eres una niña grande y valiente. Ella, claro, los primeros minutos se queda con una sonrisa pensando de que es una niña grande y valiente. Así que esto nos da el poder a Lidia y a mí de por lo menos poder salir del cuarto antes de que empiece la feria, ¿no? A los 3 minutos se escucha un llanto en la casa. Papá, mamá, ven. Y con lágrimas, ¿no? A esto, yo que soy quizá tiendo más al socorro, me voy a levantar y mi mujer me recuerda algo realmente valioso. Me dice, si queremos que crezca, tiene que saber, tiene que pasar por ese proceso en donde ella entienda que papá y mamá están aquí al lado, pero que tiene que aprender a pasar por esa situación. Así que si realmente amas a tu hija, déjala. Julia no sabe que yo sufro, que yo me muero por dentro para ir corriendo a ella a cogerla. Para ir a ella a cogerla y rescatarla de su situación. Pero amar bien conlleva una sabia decisión, ¿no? Así que, ¿qué tipo de Dios se queda en el silencio? ¿Qué tipo de Dios se queda en el silencio? Recuerda que en momentos de tensión, de estrés, de aflicción, de problemas, somos propensos a distorsionar una realidad. Vemos fantasmas donde no lo hay y quizá la situación sí que es grave, puede ser en otros casos, ¿no? Pero la realidad es que en esos momentos de agitación interna no vemos bien. No vemos bien. Así que el salmista aquí se cuestiona algo. ¿Será por siempre, Dios, que tú te vas a esconder de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos? Y es que es salmista, al igual que Julia, y espero que tú, como yo, podamos vernos ahí también. Podamos ver que hemos perdido el sentido de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay momentos en los que vemos con claridad y otras veces nuestra mirada se tuerce, ¿no? No entendemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es que muchas veces no queremos admitir que pasamos por estas situaciones, pero la realidad es que la oscuridad llega. Y muchas veces no entenderemos el porqué del silencio o de la ausencia de Dios, ¿no? Pero sí podemos entender algo, que algo Dios está generando. Algo Dios está generando. Así que en nuestra impaciencia, en nuestro orgullo por querer que Dios actúe conforme a nuestros tiempos, a nuestros planes, podemos detectar algo en nuestro corazón. Y es que todavía Dios tiene que lidiar algo en nuestro interior, ¿no? Todavía Dios tiene que hacer ahí alguna cosita bastante valiosa. Y es que dicen, yo no tengo diamantes, no sé cómo se hacen, pero dicen que los diamantes se hacen bajo presión y a mucha temperatura. Y esto lo relaciono con 1 de Pedro 1, ¿vale? En el versículo 7, donde habla de que lo más precioso que tenemos, que es nuestra fe, debe ser sometida, debe ser expuesta a la prueba. ¿Para qué? Para lo mismo que sucede con el fuego cuando lo metemos, con el oro cuando lo metemos al fuego. Para una fe más valiosa, más pura, como ese oro, ¿no? Que sale cuando es sometida a gran temperatura. Así que si Dios sí permite que sientas el silencio y la ausencia, pero lo permite para tu crecimiento. Lo permite para que puedas conocerlo a otro nivel, de otra manera, más profunda, ¿no? No sé cuántas situaciones desagradables tienen que llegar a tu vida para que empieces a cuestionar hasta cuándo. Para que empieces a cuestionar si Dios está o no está. Quizás pueden ser 2 semanas, 2 meses, 2 años. 2 años es mucho tiempo, ¿eh? 2 años es mucho tiempo. Si Dios te ha dicho algo y ves que Dios se tarda, se pueden hacer muy largos.
lo que más me fascina del relato de Noé no es simplemente que me parece brutal todo lo que sucede ahí, sino especialmente que los entendidos dicen que desde que Dios le da la palabra a Noé de que construya el arca hasta que manda el diluvio, dicen que puede pasar como mínimo 50 años y algunos la datan en 120 años. Imagínate, párate a pensar. Vamos a coger 50 años. 50 años donde Dios te dijo algo sobre ti. Dios te dio la promesa de que algo iba a ocurrir. Y 1 año, y 2 años, y 3 años, y 4 años, y 5 años, y 6 años, y 40 años. Una primavera, un verano, un otoño, un invierno. Y Dios sigue en silencio. Y Él mira para arriba. Dios, ¿y el agua? Tengo esta gente aquí que me quiere matar, que soy el loco del pueblo. Mi vida no tiene sentido a la luz. Y me siento tentado a salirme de aquí y algo me retiene, ¿no? Pero los años se pueden hacer duros. O otro pasaje que me gusta mucho, José en la cárcel. ¿Qué hizo ese hombre para estar ahí, no? José, el hijo de Jacob. ¿Dónde estaba Jonás cuando todo le iba bien? ¿Dónde estaba Jonás cuando todo le iba bien? Durmiendo en la bodega de un barco, ¿no? Cuando la cosa no le va bien, que está dentro de un pez, ¿qué está haciendo Jonás? No estaba acostado. Está clamando. Está orando. Y es que todo aquello que te lleve a clamar a Dios, puedes considerarlo como algo bueno. Todo aquello que te lleve a clamar a Dios, puedes considerarlo como algo realmente bueno, ¿no? Pero aquí, el hombre no es el único que hace preguntas. En Génesis 3:9, Dios le hace una pregunta al hombre. No sé si te has parado a pensar alguna vez, pero en Génesis 3:9, el hombre, Dios, le hace una pregunta al hombre. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Y esa pregunta no es para que Dios sepa dónde tú estás. Esa pregunta es para que tú aprecies dónde estás tú. Dios sabe dónde estás, pero hay veces que te hace la pregunta para que tú sepas, para que tú te des cuenta de lo que está ocurriendo en tu interior, ¿no? En ocasiones, ¿no? Muchos problemas, muchas situaciones, conflictos, depresiones, enfermedades, no son productos de nuestro pecado. Pero en otras ocasiones sí que lo son, ¿no? Y pensaba, independientemente el origen de nuestra situación, si es por nuestro pecado o no, independientemente, necesitamos lo mismo. Necesitamos lo mismo. Necesitamos ver algo, ¿no? Necesitamos hacer la petición del salmista en el versículo 3 y 4. Y es que David hizo algo después de su lamento, después de su lucha, o más bien en medio de su agonía, en medio de su no entender, él hace algo. Él clama y pide a Dios. Y estoy seguro que las cosas no habían cambiado. No da tiempo, ¿vale? Las cosas no habían cambiado. Él sigue estando en esa situación en la que sigue sintiendo a Dios lejano. Sigue sin ver a Dios. Pero él pide. Dice el versículo 3, mira, respóndeme. Dios, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. Y pensaba, ¿por qué David le pide a Dios que le mire, ¿no? Que le mire. ¿Acaso David puede ver los ojos de Dios mirándole? Imagínate ahí, salen unos prismáticos de arriba. No puede ver eso. David no puede. Es decir, David está queriendo decir otra cosa. Como decimos, los salmos son poesía. Y pensaba, cuando
Lidia y yo estamos en una discusión. ¿Por qué yo sé que Lidia tiene un problema conmigo? Porque yo sé que Lidia tiene un problema conmigo. Porque si le pregunto algo, me responda, no me responda. Si ella tiene un problema conmigo, me va a responder mirando hacia otro lado. Piensa, cuando tú tienes un problema con alguien, lo primero que haces es quitar su mirada, es quitar tu mirada sobre esa persona. Y si te ves en la obligación de responder, lo vas a hacer sin generar una mirada. ¿Por qué? Porque la mirada genera intimidad, vinculación. Piensa en tu pareja o en tu esposo o esposa, antes de las palabras ocurrían cositas, ¿no? Porque genera vinculación. Y esto es lo que está queriendo expresar el salmista. Dios, necesito vincularme a ti. Necesito sentir que no tienes ningún problema conmigo. Y es interesante que aquí el salmista da por hecho que es Dios quien tiene el problema con él. Por eso le dice, mírame, fija tu ojo en mí, ¿no? Respóndeme. Y a continuación le lanza el tercer imperativo. Alumbra mis ojos. Y es que el salmista sabía que su mayor necesidad no era la eliminación de sus problemas, de su sufrimiento, sino la de poder ver la vida a través de los ojos de la fe. Esto me recuerda a Efesios 1:8, ¿no? Donde Pablo dice que mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que podáis ver algo, ¿no? Esto es lo que expresa el salmista. Dios, alumbra mis ojos para que pueda ver mi presente y atravesarlo a la luz de la eternidad, experimentando paz y serenidad en medio de mis luchas. Y a veces esto no sucede tan rápido, ¿no? Hay veces que me encantaría que Dios hiciese una obra, esto siempre lo discutimos en el grupo pequeño, ¿por qué Dios se tarda muchas veces en hacer algo? Él podría... A veces no sucede tan rápido como nos gustaría. Y básicamente es algo que tiene que hacer el Espíritu. Es decir, la de traer esa luz interior en medio de esa oscuridad exterior es algo que solamente el Espíritu Santo Dios puede hacerlo. Pero hay algo que sí que podemos hacer, ¿no? Dijo un tal teólogo, escritor, poeta francés, François de Fénelon, dice: cuando las distracciones externas y una imaginación caprichosa te impiden tener una vida interior pacífica, debes traerte por un acto de la voluntad ante la presencia de Dios. No es que puedas forzar tu entrada a la presencia de Dios, pero incluso venir a la presencia de Dios ya supone de por sí una poderosa ayuda para tu espíritu. Y esto es lo que hace justo el salmista. Ejerce un acto de voluntad y busca estar delante de Él, ¿no? ¿Para qué? Para experimentar los últimos versículos del Salmo. Antes de nada, déjame recordarte que Dios permite esos momentos oscuros en nuestras vidas porque son necesarios, porque nos cuidan del riesgo de vivir un cristianismo cómodo, pasivo, donde Dios simplemente está ahí sin más. Donde poco a poco nuestro corazón se enfría, se acomoda y ya no canto los versículos 5 y 6, ¿no? Donde el rey David dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, ¿no? Los momentos oscuros nos llevan a cantar esto, a expresar esto. Por eso son más que necesarios, ¿no? Y es que la adoración no comienza simplemente cuando Dios te ha dado la victoria y expresas con tu boca una alabanza. La adoración comienza en medio de tu oscuridad, en medio de tus luchas, de tus dudas, de tus cuestionamientos. Y hay algo que te lleva a permanecer ahí, sin entender. Y decir, no sé qué está ocurriendo, no veo luz, pero ejerzo fe de que tú vendrás y podré experimentar tu bien.
ahí comienza la adoración, ¿no? No podía evitar acordarme de uno de mis salmos favoritos, y imagino que de todos, ¿no? El Salmo 23. Y hay algo increíble en ese salmo. Dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu callado me va a infundir valor para seguirte. Y es duro, porque no dice, en el momento que te hagas cristiano, todo va a estar bien, y las cosas malas son cosas del pasado. No, no. El salmista está dando por hecho, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte. Y es que muchas veces, ¿no? Pensamos que porque tenemos la bendición de Dios todo nos va a ir bien. Que los problemas, como he dicho, son cosas del pasado. Que las enfermedades no van a llegar, que las depresiones tampoco y que todo está vencido. Y nada más lejos de la verdad. Esa afirmación, ¿no? Los momentos difíciles llegarán, o llegaron, o han llegado, ¿no? Así que esos momentos son una realidad de nuestras vidas. Y muchas veces el dolor es por una falsa expectativa de tu cristianismo. Muchas veces nos encontramos en una situación de dolor porque tenemos unas expectativas falsas de qué es el cristianismo, ¿no? Hay una escena, hay un texto que me encanta, de mis favoritos, en Marcos, donde se relata la historia de Jesús con Jairo y esa mujer que tiene flujo de sangre, que tiene una enfermedad. Y normalmente nos fijamos sobre ellos dos, ¿no? Pero no podía evitar acordarme de esa chica, de esa cría, de la hija de Jairo, ¿no? Ella fue la que pasó por el valle de sombra, de muerte. Ella fue la que con 12 años de edad veía cómo su vida se desvanecía. Ella fue la que tuvo que afrontar que no tenía futuro, que no tenía esperanza, que su vida se iba, ¿no? Esa chica tuvo que pasar por el valle de sombra de muerte. Y cuando estudiamos ese texto y lo observamos, siempre nos cuestionamos lo mismo, ¿no? Una gran realidad que creo que nos tiene que traer consuelo. ¿Por qué Dios se tarda? ¿Acordáis que Jesús se para con la mujer? ¿Por qué parece el salmista que no entiende por qué Dios no aparece? ¿Por qué lucha con que Dios estás ahí, no estás ahí? ¿Por qué Jesús se tarda en llegar a la habitación de esa cría, ¿no? Y es que podemos confiar que cuando estemos pasando por ese valle, Dios aparecerá, pero en un momento divino. Y muchas veces el momento de Dios no es nuestro momento, pero aparecerá. Y el texto es bien explícito y dice que ocurre algo con esa cría, ¿no? Esa chica muere. Esa chica, cuando Jesús entra a esa habitación, está muerta. A lo mejor no como tú, literalmente, pero hay muchas veces que estamos muertos en vida, donde solamente hay oscuridad interna, donde no hay luz. Y Jesús hace algo fascinante con esa niña, porque dice el texto que se acerca a ella, la agarra la mano y la hace pasar de muerte a vida. La hace pasar de muerte a vida. Quizá hemos experimentado muchas veces eso en nuestra vida, ¿no? Recuerda cuando Dios te hizo pasar de muerte a vida. ¿Y cómo lo hace? En un montón de veces, en tus semanas, en tus meses. Porque Dios es el único que tiene el poder de hacernos pasar de la muerte a la vida. No solamente una promesa futura, sino presente en muchas situaciones en las que afrontamos, ¿no? ¿Por qué? Ya estamos acabando. ¿Y por qué, no? ¿Por qué? Es decir, si vamos al versículo 5, ¿por qué el salmista se alegra? No sé si lo has pensado alguna vez. Dice el texto que mi corazón se alegrará en tu salvación.
el salmista empieza cuestionando a Dios. El salmista empieza cuestionando a Dios. Dios, tú no actúas como yo quiero que actúes. Dios, ¿por qué si me prometiste esto, tú no me hablas? ¿Por qué estás ausente? No te entiendo. Empieza cuestionando a Dios. Y esta semana atrás hemos estado viendo el libro de Job, ¿no? La semana pasada predicó Leo sobre este libro. Y hay algo que no podía evitar de pensar en la conversación entre Satanás y Dios. Satanás, que es bastante listo, se acerca a Dios y le dice: oye Dios, ¿tú te has dado cuenta por qué tu siervo Job te honra? Dice: ¿no será que en verdad te utiliza? Porque quítale aquello que ama, aquello que obtiene de ti, un montón de cosas, y verás qué es lo que ocurre, ¿no? Satanás, que lo que estaba diciendo, en cierta manera, no es mentira. Porque todos nos acercamos a Dios porque obtenemos algo de Él. Y creo que no hace falta hacer mucho esfuerzo para reconocer esto. Pero nuestro Dios es tan inmensamente completo que eso lo sabe. Dios sabe cómo funciona nuestro corazón. Dios sabe que tú te acercas a Él cuando lo utilizas, porque lo utilizas como un objeto, porque te va a dar algo. El salmista acaba orando porque dice: tú me vas a dar la salvación. Y es difícil, ¿no? Yo sé que estoy haciendo una lectura ahí un poco tensa con el texto, porque es verdad que es Dios, que el rey David experimentó algo con Dios. Pero yo me pregunto, ¿y si Dios no le hubiese dado la salvación? ¿Y si vuelve esa conversación entre Satanás y Dios? Hay algo que me maravilla, ¿no? Porque Dios acepta a que ocurra lo que podía ocurrir perfectamente. Pero hay algo. Es decir, Satanás tenía sus planes y Dios tenía otros. Los planes de Satanás eran de que Dios sufriera al ver que su siervo le utilizaba. Pero Dios puede recibir el golpe. Dios puede recibir tu golpe. Pero en todo eso, Dios está con otros planes muy diferentes a los de Satanás. Diciendo: yo sé cómo funciona el corazón de mi gente. Pero yo sé, y me he comprometido con cada uno de ellos, de mi hijo, a que algo cambie en su interior. Y que empiecen a amar, a desarrollar otra manera de expresar su amor. Un amor mucho más puro, como el mío, mucho más desinteresado. Un amor que solamente se puede desarrollar en medio de la oscuridad. Y seguramente Job, cuando es restaurado, y el rey David, cuando expresa que ha tenido la salvación, Dios permitiría momentos futuros oscuros en su vida. ¿Por qué? Porque son en esos momentos en los que Dios, en medio de la oscuridad, trabaja en nuestro interior. Son en esos momentos en los que Él empieza a desarrollar algo diferente, algo sobrenatural, algo no humano en nuestra manera de vivir de una forma más a su manera, ¿no? Más divina, más pura, más real, más desinteresada. En cierta forma, lo que hace Dios en esos momentos de oscuridad es derramar un poquito más de Él en nosotros. Y que podamos sentir, ¿no? En esas noches oscuras como Julia, que Dios está presente, aunque no lo vea, aunque esté en silencio, pero sé que está presente. Así que como resumen, como conclusión, 4 tips que me gustaría
que nos llevásemos a casa, ¿no? Nos llevásemos a casa. Y es que el primero tiene que ver con que el Salmo nos recuerda que los momentos de oscuridad llegan, ¿no? Y que podemos ser totalmente honestos con Dios. Dios no va a correr, no va a huir. Y esto debería de liberarnos, ¿no? El saber que nuestro Dios es un Dios que quiere que te acerques a Él tal y como estás. Un segundo tip podría ser, es que el Salmo nos recuerda que como creyentes los momentos oscuros llegan, ¿no? Y que no solamente afrontamos situaciones oscuras externas, enfermedades, etcétera, etcétera, sino que nuestro interior puede llegar un momento también que se oscurece. Y que estos momentos quizás pueden durar más de lo que nos gustaría. La tercera enseñanza del Salmo podría ser que la exhortación del rey David, ¿no? Ilumina, alumbra nuestra vida, ¿no? Ayúdame, Dios, en medio de la oscuridad a comprender que tú estás haciendo algo en mi interior. ¿Por qué? Porque en medio de ese contexto vamos a salir fortalecidos en nuestra relación con Él. En medio de nuestra oscuridad podemos encontrar la paz que solamente viene de Él y afrontar esa oscuridad con calma y serenidad de lo alto, ¿no? Y por último, la adoración no comienza cuando Dios ha quitado todos mis problemas, cuando todo está bien. La adoración comienza en el mismo momento donde están todas mis luchas, toda mi oscuridad. Y allí permanezco firme, reconociendo que aunque no lo vea, no lo sienta, Dios vendrá a mi socorro. Dios vendrá a hacerme sentir que me tiene de la mano, como la hija de Jairo. Dios me hará sentir que me hace pasar de muerte a vida. Señor, gracias por revelarte a través de los salmos, por poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque nos podemos relacionar contigo tal y como estamos en nuestra bajeza, en nuestros peores días, también cuando estamos alegres y contentos. Pero realmente te damos las gracias porque nadie es como tú, Señor. Nadie nos acepta tal y como lo haces tú, Señor. Así que ayúdanos a adorarte en medio de esos momentos oscuros. Y gracias, Padre, porque tú eres el que está comprometido con nuestra vida, a darnos más vida de la buena, Señor, de la tuya. Así que haznos amar mejor, haznos más como tú. Y gracias, Señor, porque tú no te rindes, Señor, con nosotros. Gracias por soportar nuestros golpes, nuestra torpeza. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén.